bien, mis hermanos, pasa a vosotros. Qué bendición saludarles en este día. Es muy interesante el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, hermanos, porque vamos a analizar muchas cosas que son desafiantes aún para nuestros tiempos. Ezequías sigue tomando un papel relevante en la historia del cronista, porque Carlita le dedicó primeramente un capítulo y vamos a ver otras labores que hace Ezequías. Mañana vamos a ver otras cosas. Entonces, como que el cronista, hermanos, está a detalle hablando de Ezequías, porque es un tiempo de renovación para el pueblo. El pueblo, luego de 20 años de tener cerradas las puertas del templo por acá, luego de mucho tiempo de haber una sequía espiritual, Carlita, porque sacerdotes, levitas, pues ya no podían ejercer su oficio, ya las puertas habían cerrado, pero Dios ha levantado un varón que en el libro de Isaías, Carlita, se le conoce como el Emanuel, sí, que a través de él Dios iba a mostrar su presencia. Y por supuesto que Dios cumplió esa promesa. Ezequías, hermanos, se convierte en un instrumento de bendición para el reino del sur. Así es, hermanos. Este capítulo, como el de ayer y el que veremos mañana, que están bastante interesantes en el reinado de Ezequías. Ezequías es uno de los reyes más que ha destacado por buscar a Dios, hacer lo bueno y agradable como Josafat. Pero hoy vamos a ver algo bastante interesante que se relaciona con nosotros y por lo que nosotros nos estamos preparando cada día, antes, durante y todos los días mientras todavía Dios no nos llame al descanso. Pero hoy la palabra de nuestro Dios nos va a llevar a un punto de total entrega, desde mi punto de vista, hermanos, de total entrega, de total santidad y purificación, como lo vamos a ver en esta mañana, en este capítulo número 30 de este segundo libro de Crónicas, hermanos. Así que es bastante interesante el mensaje de nuestro Dios en esta mañana. ¿Por qué? Porque nos va, bueno, yo cuando lo terminé de leer, este capítulo me orilla a buscar a Dios más y entregarle en absoluto todo, como lo hizo este rey, pero también el pueblo en este caso. Así es, hermanos, así como dice Carlita, este pasaje también viene, o como decimos aquí en México, nos llega como anillo al dedo, porque es, hermanos, un pasaje muy interesante que habla de la Pascua. Y nosotros celebramos ahora el nuevo pacto, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se preparan para esa Pascua? Y nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para el nuevo pacto? Y todo lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, por supuesto que tiene una trascendencia. Pero vamos por partes. Una vez purificado el templo, que ya lo vimos, Carlita, un gran trabajo de los levitas, de los sacerdotes, sobre todo de los levitas, ya lo hemos comentado. El culto se ha restablecido, finalmente se abren las puertas, finalmente ya se ha purificado, todos los utensilios se han reparado, ha estado ya listo también, Carlita, quienes ofician, se han preparado levitas, sacerdotes para oficiar. Podemos mirar en todo esto, hermanos, un nuevo comienzo en la historia. La celebración de la Pascua viene a ser como la cereza del pastel. Pues este acontecimiento, hermanos, va a congregar de nuevo a todo Israel en torno al templo, como antes de que este pueblo se dividiera. Recordemos, hermanos, que cuando el pueblo se divide, el reino del norte, a través de la idolatría, intenta hacer un culto que compita con el culto de Jerusalén. Jeroboam, recordemos, hermanos, con sus becerros intenta hacer un culto ahí muy llamativo, intenta hacer un culto, podemos decir, hermanos, que lo remonta a sus antepasados con unos becerros, para que ellos ya no vayan al sur. Y de ahí en el norte, hermanos, la historia sigue siendo igual, pura idolatría. No obstante, hermanos, en este momento nos damos cuenta que es el punto importante en la historia para que este pueblo pueda unificarse nuevamente a través del templo, en torno al templo, en torno a la comunión. Este pueblo tiene la esperanza de volver a unificarse. El cronista, hermanos, transforma aquí el contexto de la celebración de la Pascua. Acordémonos que la Pascua, hermanos, se había instaurado como una celebración privada o familiar. Si se acuerdan, en Éxodo capítulo 12, el mandato era que la celebren en familias. Y si la familia era pequeña, se reúna con otra familia. Entonces, aquí cambia, hermanos, porque lo que intenta hacer Ezequías, lo que hace Ezequías, es que esta celebración pase del ámbito privado familiar a un ambiente festivo de todo el pueblo. Ya no es en las casas, es en el templo. En el templo, hermanos, está por hacerse una celebración que no se veía desde el tiempo de Salomón. Lo vamos a ver más adelante. La Pascua servirá como una ocasión para llamar a la conversión al reino del norte, que había sobrevenido, hermanos, en ese momento,
una terrible situación de exilio. El reino del norte para ese momento, hermano, ya los asirios los han invadido, los han saqueado, los han dispersado por su nación. Y queda un pequeño remanente en el norte. Queda parte de la población que no fue llevado a la cautividad. Y Ezequías es un hombre que yo admiro bastante, porque, hermanos, él no se conforma con que aquí en el sur estemos bien, con que aquí en el sur hayamos abierto el templo para el culto, con que aquí en el sur estemos ya listos para nuestra Pascua. No, Ezequías está pensando en toda la nación, no solo está pensando en el reino que él dirige. Él, hermanos, tiene una visión muy amplia de lo que es la comunión, de lo que es el ser parte de un cuerpo. Y él, hermanos, también quiere que el norte se acerque a Dios, que los que quedaron ahí libres de la cautividad puedan buscar a Dios también. Y él pasa la frontera. Si bien el reino de Israel se dividió en 2 siglos atrás, Ezequías nunca perdió de vista el hecho de que el pacto de Dios se hizo con 12 tribus, no solo con 2 tribus. Dios no solo hizo pacto con Judá y con Benjamín, hizo pacto con todas. Y que las promesas de Dios eran para todos. Por eso Ezequías dice, no me puedo quedar solo yo con esto. No podemos quedarnos solo en el sur con esta bendición. Tenemos que hacer parte al norte. Tenemos que invitar a nuestros hermanos porque siguen siendo nuestros hermanos. Por lo tanto, hermanos, el rey Ezequías considera necesario hacer parte al remanente que está en el norte. A los que quedaron ahí, hermanos, y se libraron del exilio. Y los llama y los invita a integrarse a la celebración de la Pascua. Una celebración, hermanos, fundamental para la nación carlita, porque la Pascua representa muchas cosas importantes. Representa libertad, representa también un compromiso con Dios, representa el hecho de que Dios les iba a dar a este pueblo una tierra para que habiten. Bueno, hay muchas cosas que implica, pero sobre todo, que Dios estaba con su pueblo. No obstante que este pueblo, hermanos, ha sido un pueblo muy necio, muy terco, sobre todo en el norte, Ezequías desea con todo su corazón que el norte se vuelva a Dios, que el norte pueda restablecer esa relación que durante 2 siglos se ha resquebrajado por la idolatría. Y este es un momento importantísimo, un momento fundamental, Carlita, para esto. Pero que hay un dato, Carlita, que me parece importante también. Dice que se tiene que aplazar la Pascua porque no estaban preparados. Otra vez los sacerdotes dejándonos mal, ¿verdad? No se habían purificado, no era suficiente personal de sacerdotes como sí de levitas. Entonces se tiene que posponer también para esperar que todos lleguen a Jerusalén a esta gran celebración, Carlita. Y es que este rey Ezequías, hermanos, en este capítulo 30, él manda muchas cartas. Dice que él empieza a mandar muchas cartas anunciando que el pueblo sea parte de esta celebración de la Pascua, donde él empieza a motivar al pueblo y muchos de sus mensajeros empiezan a decir esto, ¿no? Y como bien comenta Josué, no solamente era para el reino del sur, su deseo de él era un rey compartido de la bendición que él estaba experimentando de Dios, y quería que todo el pueblo, no solamente el reino del sur, sino que todos estén unidos en esta celebración. Para ellos era muy importante, toda esta celebración tenía mucho significado, pero vemos aquí, hermanos, que no había una preparación por parte de los que tenían esta labor, y esto llama mucho la atención, porque estamos hablando de un pueblo que Dios saca de la esclavitud desde Egipto y los lleva y los guarda y les provee durante todo un caminar en el desierto, y ahora les da una tierra que ellos, por sus situaciones y por no obedecer, tienen esta situación de estar divididos, digámoslo así. Pero aquí habla de que los que estaban en esta comisión, los que tenían la tarea de oficiar, que eran los levitas y los sacerdotes, no estaban preparados, hermanos. Esto habla mucho del descuido de su relación con Dios. Estaban
ahora sí que fuera de lo que ellos tenían que hacer, y se tenía que aplazar la Pascua porque ellos tenían que purificarse, tenían que consagrarse, tenían que hacer muchas cosas que ellos sabían. Pero esto habla de una resequedad, no hay un interés en mi relación con Dios por parte de los sacerdotes. Los levitas ya estaban ahí esperando que esto suceda, pero los sacerdotes, que tenían una función de hacer los holocaustos, no estaban preparados. Y Ezequías dice, pues prepárense, porque por ustedes no podemos celebrar la Pascua, y tienen que hacer todas estas normas, digamos, que ellos tenían que establecer. Pero esto habla de que ellos hace muchísimos años olvidaron esto. Hace muchísimos años ellos no solamente cerraron el templo, sino se dedicaron a la idolatría, a ofender a Dios con sus acciones, con sus pensamientos, a ofender a Dios en muchas cosas. Y esto, hermanos, nos habla de esto muy importante. Todos los días tenemos que prepararnos, que no nos pase como a los sacerdotes, que un día le digan, hermano, ¿sabe que yo creo que usted puede desempeñar? No puedo, porque no estoy preparado. Y es lamentable, porque ellos tuvieron que aplazar la Pascua para que los sacerdotes pudieran estar pues ya preparados y aptos para todas estas cosas que ellos tenían que hacer. Teníamos que prepararnos. Y el capítulo 30, hermanos, en lo personal yo siento que Dios nos habla todos los días a prepararnos. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos descuidar lo que Dios todos los días nos habla por medio de su palabra, pero sobre todo tenemos que estar preparados, porque es una bendición servir a Dios. Y esto habla, hermanos, de nuestro interés. Cuando a una persona le interesa algo, está ahí y está ahí metido y está ahí concentrado y tiene interés en crecer. Pero definitivamente que a este pueblo por muchos años ya no le interesó. Y aquí están las situaciones. Pero ante todo, hermanos, la paciencia de Dios es increíble. De cómo espera a este pueblo. Y al final de todo, sí. Al final de todo, este pueblo realiza la Pascua. La realiza. Pero tenían que purificarse. Y esto nos habla a nosotros de eso. No descuide su relación con Dios. Todos los días busque limpiar su vida, sus pensamientos, su corazón con la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios, de tal manera que usted sea una mujer, un hombre apto para toda la obra de Dios que Dios le quiere poner en sus manos. Así es, hermanos. Entonces, como Carita dice, este dato es muy interesante porque mostraba cierto desinterés, pero Ezequías no quita el dedo del renglón y dice, bueno, lo estamos esperando, ustedes tienen que ser el ejemplo, así que prepárense. Y qué bendición de hermanos que ellos también pusieron manos a la obra para poder llevar a cabo la labor que el rey les estaba encomendando. Todo el pueblo de Israel, hermanos, se estaba preparando para una gran celebración. No obstante, hermanos, Ezequías invita a toda la nación sin distinción. La convocatoria, hermanos, que Ezequías hace es una manera de poder invitarles. Es una carta que les envía a todos los habitantes de la nación. Esta carta tenía que ser leída para los destinatarios. Tenían que leérsela y decirle, de parte del rey hay un mensaje. Las cartas de invitación son dirigidas a todo Israel para afirmar la unidad en la fe. Ezequías tiene un sueño, un anhelo. El sueño de Ezequías no solo es que el sur esté bien, es que toda la nación esté dedicada a Dios. Y no obstante, hermanos, como he comentado, en el norte no la han pasado bien. Han tenido una terrible dificultad por los asirios. Quedan pocos. Pero lo más triste, hermanos, es que no todos aceptan la invitación. Lo más triste es que no todos, hermanos, ven con el mismo ánimo en la fe. Y el mensaje, hermanos, es muy interesante, porque el mensaje, hermanos, no es en sí una invitación a celebrar la Pascua, sino a volver a Dios. Ese es el mensaje fundamental de la carta. Dice Ezequías, cuando ustedes vuelvan al Señor, el Señor no va a regresar del exilio y va a volver a manifestar compasión con ustedes. Quiero leer esa carta, hermanos, porque para mí es muy interesante. Dice en el verso 6, los mensajeros salieron por todo Israel y por Judá, con las cartas del rey y sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria.
No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados. Sométanse al Señor y entreguen en su santuario. Y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios, para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Fíjense, hermanos, que no dice la carta: por este motivo les invitamos a la gran Pascua. No dice la carta. No dice la carta, el rey los invita a una gran fiesta de la Pascua. No, la carta es: vuélvase al Señor. Porque esta celebración de la Pascua tiene ese sentido de alianza, de pacto. Por eso dice: les invitamos a que entren al santuario otra vez. El santuario que fue hecho por toda una nación, con el objetivo que toda la nación pueda encontrarse con Dios y adorarle. Esta carta, hermanos, es muy interesante porque está hablando de que ellos están viviendo las consecuencias de sus acciones. Y nos damos cuenta, Carlita, de la reacción en el norte, que me parece muy interesante, Carlita, porque es una invitación que llega al corazón de ellos. Dice el verso 10: los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de la ciudad hasta llegar a la región de Zabulón. Pero, dice, todos se reían y se burlaban de ellos. Qué triste. O sea, fueron exiliados, se llevaron esclavos a sus hijos, a su esposa, los dispersaron, los saquearon, los hicieron como quisieron los asirios, y les dicen: vuélvanse a Dios, y se burlan. Se ríen, como diciendo: ¿de qué Dios me hablas? Mira cómo estoy viviendo, mira lo que pasó en el norte. Pero qué bueno que dice el verso 11: no obstante, algunos de las tribus de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Fíjate, Carlita, no todos reaccionan igual ante el mensaje, no todos reaccionan igual ante una gran invitación, pero quien la acepta se lleva una tremenda bendición. Así es, vemos la actitud del pueblo, hermanos, a la llegada de este mensaje por parte de Ezequías. Y vemos la actitud triste, ¿no? O sea, les están diciendo, porque no era la invitación a que ellos vayan y adoren a Dios, pero era la invitación a que regresen a Dios. Ezequías sabía la situación del norte, sabían que habían pasado muchas situaciones difíciles, pero él les envía esto y les dice: vuélvanse a Dios, porque así inicia esta carta. Vuélvanse a Dios, que Él es bueno y Él va a tener de ustedes misericordia, pero regresen a Él. Y esto es bastante interesante, hermanos, porque en nuestro contexto es lo mismo. Hay creyentes que tal vez están en una situación que muchos de ellos dirían: bueno, es que ¿cómo voy a regresar si tengo estas situaciones en mi vida? Es que realmente, hermanos, el único que puede cambiar muchas cosas en la vida del ser humano es Dios, pero tiene como principal que nosotros tenemos que buscarlo. Dice que algunas tribus de Aser y de Zabulón se humillaron, dice ahí, se humillaron y fueron a Jerusalén y recibieron la bendición, como lo vamos a ver al final de este capítulo. Realmente ellos reconocían que el único que podía ayudarlos y sacarlos de esa mano opresora de los asirios era Dios. Pero Dios estaba esperando que el primer paso de parte de ellos, reconocer que necesitan de Dios. Realmente, y así es nuestra vida, hermanos. Dios nos quiere ayudar, nos quiere limpiar, quiere perdonar nuestros pecados, pero si nosotros mostramos algún acto de humildad y decir: Señor, estoy mal de lo que estoy haciendo, pero aquí estoy y quiero que me ayudes, ahí entra la acción del poder de Dios en nuestra vida, porque permitimos que Dios nos ayude. Pero si hay una resistencia de parte de nosotros, es difícil que Dios pueda hacerlo. No porque no pueda, es que nosotros no queremos. La actitud de ellos era reírse y burlarse y decir: mira cómo estoy, mi familia está dispersa, estoy en el exilio, estoy como esclavo con los asirios. Pero Dios no se tuvo la culpa de eso, hermanos. Es que ellos fueron responsables de no obedecer a Dios, de no cuidar su relación con Dios. Y ahí lo dice esa carta, por eso Dios los entregó a sus enemigos y fueron objeto de burla. Realmente, hermanos, aquí vemos cómo Dios tiene misericordia y usa a Ezequías
para poder volver a unir a una nación. Y lo bueno de esto, hermanos, es que hubo tribus que respondieron a eso, y ahí lo dice, otros movidos por Dios fueron y aceptaron esta invitación, hermanos. Y así Dios hoy en esta mañana nos invita a nosotros a regresar a Él, a consagrarse más a Él, a entregarse más a Él. ¿Por qué? Porque hay una bendición de parte de nuestro Dios a todos aquellos que lo buscamos con todo nuestro corazón. Así es, hermanos, así que es triste, con esa carita triste y lamentable, que no todos quisieron aceptar la invitación, pero que finalmente, al aceptar la invitación, esto se convierte en un criterio de la fidelidad a Dios y de pertenencia al nuevo Israel, de querer formar parte de un pueblo distinto al que antes había caído y cedido a la idolatría. Pero aquí, hermanos, podemos mirar que algo acontece, porque llegan refugiados y peregrinos del reino del norte. Esto es épico, hermanos, esto es sorprendente. Luego de casi 200 años, sí, otra vez pueden converger norte y sur en el templo. 200 años. Pueden nuevamente ser una sola nación. Y nos damos cuenta, hermanos, aquí hay algo, a mí me conmovió bastante, hermanos, porque hay algunos reglamentos en Éxodo para poder participar, para poder entrar al templo. Tenían que estar ritualmente puros, para ofrecer un sacrificio, para participar de la comida comunitaria. Requerían tener o pasar por algunas como protocolos. Sí, como protocolos, eran parte de sus formas, sus ceremonias, exactamente. Y aquí, hermanos, pasa algo. Muchos del norte no cumplían con las ceremonias que se les pedía para entrar y para ofrecer sacrificios. Pero Ezequías, hermanos, dice algo hermoso, hace una oración. Dice: el Señor es bueno. Señor que es bueno, sé propicio a todo aquel que se ha preparado en su corazón para buscarte. El Dios de sus padres, aunque no estén purificados según los ritos de purificación, Señor, acércate a ellos. Me gusta mucho esta oración que hace Ezequías, hermanos, porque me conmovió al leerla. Cómo Ezequías está intercediendo, está diciéndoles: yo sé que a lo mejor si me voy con el protocolo, les digo, no cumplen el protocolo ustedes, no pueden entrar. Pero esto, hermanos, es algo hermoso, porque nos da una pizca de lo que es la gracia. En el verso 18 dice: en efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. Pero Ezequías oró así a favor de ellos: perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor Dios de sus antepasados, aunque no sean purificados según las normas de santidad. El verso 20, hermanos, Dios no se quedó callado. Dice: y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Miren cómo este rey, hermano, nos emula bastante a David. David en muchas ocasiones intercedía por el pueblo, y aquí Ezequías vuelve a tomar ese papel como rey. Pero aquí casi, Carlita, estamos mirando a un hombre como un sacerdote que se pone en la brecha, que levanta una oración y que dice: Señor, yo sé que ellos no cumplen el protocolo, pero su corazón sí lo cumple. Yo sé que ellos no cumplen el ritual como está establecido, pero tienen un anhelo de encontrarse contigo. Escúchales, recíbeles. Y qué hermoso es, hermanos, que Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibir al que contrito y humillado vuelve a Él. Y yo creo que esto es muy importante, porque ¿cuántos soy, hermanos? Seamos sinceros, están dudando: ¿tomaré la cena del Señor? ¿No la tomaré? ¿Lo dejaré para el otro año? No, es que este año no he ido mucho, es que este año me he portado mal, es que este año he hecho esto, es que este año no... Les digo algo, hermanos: si su corazón está preparado, si su corazón desea tener un encuentro con Dios, a lo mejor usted después de la pandemia se enfrió, se alejó, se perdió, comenzó a llamarle la atención a otras cosas. Pero hoy este mensaje, si llega a usted y usted dice: pues no creo que yo cumpla con el protocolo porque me he alejado mucho tiempo, le digo algo, hermanos: si su corazón está dispuesto a entregarse a Dios, acérquese. Ese es el requisito. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. No lo dude. Vaya, tome la cena.
Ese momento es único. Sienta a través de ese momento cómo Dios la ha recibido, cómo le ha entregado a través de Cristo el cuerpo, su sangre, su sacrificio. Y ahora sí, comprométase a ser fiel al llamado que Dios le ha hecho. Así es, hermanos, qué interesante capítulo, porque nosotros estamos a unos días también de tener esta celebración, y cómo nuestro Dios, yo cuando leí este capítulo, cómo Dios tiene todo en sus manos, el control de los tiempos, y conoce nuestra vida y conoce el tiempo en el que estamos viviendo. Y hoy nos hace esta invitación por medio de esta palabra, por medio de este pueblo, donde un rey intercede por ellos y dice: Señor, sabemos que no estamos cumpliendo al 100% como tú estás diciendo, pero nuestro corazón se rinde a tus pies, nuestro corazón se humilla y te pedimos perdón, y por eso estamos aquí. Y Dios, hermanos, ahí muestra la misericordia y el amor que tiene, y dice ahí este capítulo 30 de Crónicas: y Dios perdonó al pueblo y celebraron con mucha regocijo la Pascua, hermanos. Y hoy lo mismo Dios nos dice. Dios mismo, no sé cómo usted en este momento, no sé en qué posición se encuentre delante de Dios, no sé cómo es su vida, no sé cómo usted la vive, no sé qué tiene en su corazón o en su mente, pero hoy Dios le habla a usted como me habla a mí y dice: vuélvete a mí, búscame a mí para que yo te pueda ayudar, porque hay bendición, hermanos. Y me encanta, porque cuando terminé de leer este capítulo dije: ¿cómo Dios sabe el momento que nosotros estamos viviendo? Y muchos creyentes, por medio de todo lo que pasó hace 2 años, se enfriaron. Hubo una situación que los desequilibró en muchos aspectos o muchas áreas de su vida, pero hoy Dios te está volviendo a hablar y te está volviendo a hacer la invitación. Pero si tú eres un creyente, un hombre, una mujer, un hijo o una hija de Dios, que has estado ahí al pie del cañón buscando a Dios, pues síguete consagrando, sigue buscando la santidad, sigue sirviendo a Dios, no descuides esa parte de tu vida, porque este pueblo muchísimos años habían pasado que no celebraban en la Pascua, y ahora Dios nos está dando la oportunidad a usted y a mí de que cada día nos consagremos. No sé, en sus iglesias hay ciertas actividades que hay una preparación para esta celebración que nosotros tenemos el 4 de abril, pero es siempre, hermanos, porque esto y la palabra de Dios nos habla que todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, buscar mejorar como seres humanos, pero sobre todo siempre tener ese corazón humilde y decirle: Señor, ayúdame, quiero que me ayudes. Hoy te fallé, hoy pensé algo que incorrecto, pero estoy delante de ti, y Dios todos los días nos va a ir ayudando. Pero si nos alejamos, hermanos, como este pueblo cayó en la calamidad, pero hoy Dios nos habla a que estemos cerca de Él, a que estemos consagrados a Él, llenos de su santidad, y por supuesto, hermanos, que mostremos total amor e interés a la gran bendición que Dios nos está dando. Nos ofrece la salvación de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados y una vida eterna para todos aquellos que perseveren en este caminar con Él. Y al igual que en el tiempo de Ezequías, hermanos, la invitación, recordemos algo de la carta, no era: vengan a celebrar la Pascua con nosotros, no, era: vuélvanse a Dios. Y es lo mismo, la Pascua era un medio, era la oportunidad que tenían para que ellos puedan fortalecerse con Dios, fortalecer su relación con Dios, puedan acercarse a Dios. E igual hoy, hermanos, no es decir: tomen la cena y ya, no. La invitación es: volvámonos a Dios y permanezcamos allá. Porque no solamente el interés de Ezequías era de que sea así como que: bueno, voy a participar, qué bonito, qué bien, bueno, nos vemos el otro año. No, era de que ellos puedan entregar su vida, era de que ese momento de llegar a celebrar la Pascua, ellos recuerden de dónde Dios los había sacado a sus antepasados, era que ellos recuerden lo bueno que ha sido Dios con ellos. Igual nosotros, cuando llegamos a la cena del Señor y podemos tomar los emblemas, nos recuerda, hermanos, con que la salvación es gratis, no es barata. La salvación tuvo un precio altísimo: la vida del Hijo de Dios. Y que eso debe hacernos reflexionar hacia qué estamos haciendo con nuestra vida y en dónde la estamos conduciendo. Finalmente, la cena del Señor es el medio, pero no es el fin. Es el medio, porque si fuera el fin solo dijéramos: bueno, voy a tomar la cena y nos vemos el otro año. Pero no, hermanos, es la oportunidad de renovar el pacto. Yo le invito, hermano,
a que usted se dé esa oportunidad. Si usted se ha apartado, se ha alejado, se ha enfriado, vaya a la cena, porque a veces cuando uno se enfría, dice, ¿para qué voy? No me siento bien. Les digo algo, hermanos, es la oportunidad. Aunque no se sienta bien, vaya, porque a lo mejor Dios es el momento que está permitiéndole a usted experimentar para que totalmente usted entregue su vida. Hay algo bastante interesante y con esto quiero cerrar, que Carlita, al igual que la dedicación del templo, acordémonos que veíamos en el capítulo anterior que fue dedicado al templo y que estaban tan emocionados todos en la ciudad que dijeron, sigamos celebrando, y aquí pasa lo mismo. Termina la Pascua y dicen, queremos seguir celebrando, queremos permanecer aquí, queremos una semana más. Y se prolonga 2 semanas. 2 semanas están celebrando, están honrando, están adorando. Imagínense, hermano, luego de tantos años de no poder, primero en el sur, abrir el templo. Ahora luego de 20 años lo abren. Y en el norte, luego de 200 años, tienen la oportunidad de regresar al santuario junto con los del sur, una sola nación para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Y por supuesto, ¿quién se va a querer ir luego de un momento tan hermoso y épico que están experimentando? El rey, hermanos, no deja de reconocer el trabajo de los levitas. Les dice, les felicito porque ustedes han estado al pie del cañón desde que les dije, vengan, hay que limpiar el templo, hay que acomodar las cosas. Y luego cuando les dije, vengan, hay que ofrecer sacrificios. Y luego que les dije, vengan, sigue la Pascua. Ustedes, desde el primer día, se comenzaron a purificar. Ustedes se entregaron, estaban pendientes de qué faltaba. Les felicito, porque recordemos algo, hermanos. Y esto ahora sí que es una, como decimos coloquialmente, cachetada con guante blanco. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Y parece ser que el ayudante está mejor preparado, está más consciente de lo que está haciendo que los responsables, que los que tenían que hacer las cosas. Hermanos, esto es una gran lección también para nosotros. No dejemos de preparar nuestra vida, de consagrar nuestra vida. No solo ahora que viene la cena, sino todos los días. No dejemos de hacerlo. Mostremos diligencia como estos levitas, hermanos, que mostraron disposición, que dijeron, muy bien, rey, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. ¿Cuándo? Ya lo hacemos. Y, hermanos, quizá por más que lo imaginen, no voy a poder cantar o hacer justicia a una imagen en mi mente de esta gran celebración, de este júbilo, de esa alegría, de este renuevo que hay en la nación, Carlita. Insisto en esto, hermanos. A veces leemos el texto así, nada más de corrido, pero esto que estamos leyendo es algo histórico, es algo hermoso, es algo precioso. Porque el Emmanuel es capaz de hacer de ambos pueblos un pueblo. El Dios entre nosotros trae unidad. El Dios entre nosotros es capaz, hermanos, de hacer hermosas obras. Y lo vemos hoy con un reino que empieza a unirse en la fe. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos también, hermanos, con un hermoso escenario donde incluso judíos y gentiles podían sentarse como un solo pueblo a la mesa a compartir la cena del Señor. Hermanos, Ezequías podemos mirar qué sombra de lo que ha de venir. Ezequías, recordemos, hermanos, que es el Emmanuel que dice Isaías capítulo 7. Ezequías es, hermanos, de alguna manera, así decirlo, un inicio de una promesa que en Cristo Jesús tiene una conclusión extraordinaria. El Emmanuel que trajo unidad, que trajo paz, que trajo bendición. Y esto, hermanos, es algo único, irrepetible que este pueblo ha vivido. Incluso, fíjate cómo dice el texto, incluso hace alusión a los tiempos que gobernó Salomón, porque decía, desde el tiempo de Salomón nos hacía algo tan épico, una celebración tan hermosa. Tenía muchos años de haber dejado casi esto. 200 años, y por la oración de un rey temeroso de Dios, las cosas surgen, hermanos, de una manera extraordinaria. Casi 200 años, hermanos, en una celebración similar, y ahora con Ezequías, este pueblo tiene un renuevo en su fe. Así es, hermanos, qué maravilloso capítulo de este libro de Segundo de Crónicas, cómo Dios nos habla a nosotros también, hermanos, nos habla a que nos preparemos todos los días, a que no nos suceda como a los sacerdotes que no estaban preparados, que todos los días estemos
como esos levitas que se prepararon desde que el santuario tenía que entrar a restauración, a remodelación, a volver a tenerlo pues en las condiciones correctas y perfectas para las funciones que tenía. Pero sobre todo, hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios tiene que estar siempre cultivada y alimentada, tiene que estar siempre atendida por nosotros, buscando de Dios todos los días. Y es que Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, no más hoy, que hoy le levanta y le despierta y le da la vida. No más hoy usted esté en su casa o en algún lugar donde usted esté disfrutando de las bendiciones de Dios. Como uno valora mucho la salud y la vida que Dios nos da, al menos yo que lo veo todos los días. Y sobre todo cuánto uno agradece a Dios de que uno lo bendiga, que uno lo cuide, que uno lo guarde, que uno lo proteja en medio de un mundo, ¿verdad? Que no tiene a Dios en todo, pero usted y yo sí. Que seamos como estos levitas, que estemos consagrados todos los días a Dios, que estemos ahí al pie del cañón buscando siempre dar gloria a Dios, dar la honra de vida a nuestro Dios, servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y siempre que nuestro Dios nos haga los llamados a servirle, a entregarnos a Él, no nos riamos o burlemos como lo hizo parte de este pueblo, que lamentablemente la actitud fue incorrecta. Pero los que hicieron caso y se humillaron, tuvieron la bendición. Dios los perdonó y renovaron nuevamente ellos el pacto con Dios. Y así nosotros, hermanos, la cena es el medio que Dios usa para que usted se acerque a Él, porque nosotros los humanos somos los que nos alejamos como este pueblo. Pero hoy Dios nos está dando la gran bendición y la gran oportunidad. Al menos este capítulo 30 a mí me gustó muchísimo, porque nos pone en alerta de decir, tienes que seguir consagrándote, tienes que seguir viviendo en santidad. Y que las situaciones que usted viva no le quiten este gozo, sino que al contrario usted se afiance más en Dios y busque servir a Dios en todo momento. Y una última reflexión que quiero hacer, hermanos. ¿Podemos nosotros imitar la actitud de Ezequías? ¿Cuántos hermanos que conocemos en la iglesia se han apartado, se han alejado? Quiero desafiarle a algo, yo mismo lo voy a hacer. Acercarnos a alguien que se ha apartado y decirles, acércate a Dios, búscale. Y hay una oportunidad el 4 de abril. Y si te dicen, no, es de que no me he alejado mucho, pero por eso es el momento de renovar tu compromiso con Dios. Dios te está dando esta oportunidad, acéptala. Y quizá haya quien se burle, como en el Reino del Norte, o se ría, o diga, no, eso ya no es para mí. ¿No sabe qué? No se desanime. Habrá alguien que diga, sí. Gracias por la invitación, porque siento que eres un medio de Dios, porque yo le he pedido a Dios que me ayude a discernir qué hacer y tú estás dando una respuesta. Posiblemente usted y yo seamos un medio que Dios quiere usar hoy para renovar y levantar la fe de alguno de nuestros hermanos. Así que, hermanos, este fue el capítulo número 20 del segundo libro de Crónicas, y yo sé que desafía significativamente nuestra vida y nuestro llamado. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que continuemos adelante.